Hi ha un concepte que va sorgint recurrentment, que és el de Smart Cities, vaja, el que seria en català ciutats intel·ligents. Avui volem parlar precisament d'això, del concepte de les ciutats intel·ligents i també del que està fent una companyia japonesa amb totes aquestes ciutats intel·ligents. Per parlar-ne tenim a Mirko Scaletti, ell és el director general de Panasonic Iberia. Senyor Scaletti, molt bon dia, benvingut a Albert Primera. Bon dia, Míriam, bon dia. D'entrada, li preguntaré, això de ciutats intel·ligents, ¿qué es? Bueno, yo creo que antes de todo hay que pensar que compañías como la nuestra, que son compañías tecnológicas, tienen una prioridad absoluta, que es mejorar la vida de todos los usuarios. Y generar una ciudad inteligente hoy tiene dos retos importantes. Uno, el impacto medioambiental que tiene una ciudad. Bueno, lo vivimos cada día con el nivel de polución que hemos vivido, Contaminación. ¿no? De contaminación. Y luego la otra parte importante es, lo que decía, mejorar nuestra vida. Estos son los dos pilares, las dos prioridades de nuestras ciudades intel·ligents. Clar, imagino que a més també tenim un repte en tota la societat perquè fa anys la població mundial no es concentrava tant com ara a les ciutats i fins i tot a les grans ciutats. Una empresa com Panasonic, com es presenta aquestes grans ciutats mundials? Quins són aquells reptes d'una ciutat intel·ligent? Bueno, yo creo que se ve claramente en nuestro proyecto en Fujisawa, en Tokio. Hablamos de una ciudad totalmente inteligente que hemos desarrollado en pocos años, se ha inaugurado en el 2014. Hablamos de una ciudad de 19 hectáreas, 1000 casas, para 3000 viviendas, 3000 personas, 1000 viviendas. Y nos hemos fijado y hemos conseguido unos objetivos fantásticos. Reducir las emisiones de un 70% en CO2 y reducir el consumo de agua en un 30%. Haciendo estas dos cosas hemos conseguido también mejorar la vida de los ciudadanos que viven ahí con una serie de soluciones que, lo vuelvo a repetir, como empresa tecnológica tenemos también una obligación, no hacemos solo televisiones. Yo creo que tenemos que ir más allá y pensar cómo mejorar la vida. Por ejemplo, en Fujisawa se ve claramente todas las conexiones, todas las casas están conectadas, se pueden hacer sharing de cosas, compartir cosas con los vecinos, se puede hacer car sharing. Por ejemplo, si dos vecinos tenemos que ir, que sea Plaza Cataluña, en vez de coger dos coches, nos ponemos en una herramienta y vemos quién tiene que ir dónde y podemos compartir vehículos. I una ciutat com aquesta, com Fujisawa, que a més estem veient les imatges, això és exportable a algun altre punt? Perquè clar, també penso, per exemple, amb el desenvolupament econòmic. Imagino que no sé quina despesa econòmica té pels mateixos habitants viure a Fujisawa. Bueno, yo creo que se puede ajustar. Tenemos muchos ejemplos, porque no existe solo Fujisawa, existe un concepto similar en Denver, existen 3 ejemplos en Europa, uno en Rusia, otro en Lyon, y uno novedoso que es en Berlín. Este es un complejo de 69 apartamentos en Berlín, donde ahí sí que nos focalizamos en los ahorros, que son la parte más importantes de la vida en las grandes ciudades, porque como dices tú, Miriam, al final la concentración de la población en las ciudades hace que los recursos sean cada día más escasos y tenemos que ser capaces, con estos pocos recursos, de poder vivir todo, no sobrevivir. Imagino que l'educació també ha de ser clau, perquè els nens petits, els nostres petits, ja creixen amb l'iPad enganxat a les mans, però imagino que la gent gran no. Això ho tenen previst? Com unir aquests dos mons, gent gran y gente ya adaptada? Yo creo que un ejemplo muy interesante, otra vez volvemos a Japón, en las zonas, los parques comunes, como estamos aquí, las zonas comunes, se han pensado soluciones para los niños y también para la gente mayor. Uno, porque haya un intercambio de culturas, porque es una parte importantísima de la cultura japonesa, esta de poder descubrir, conociendo, de poder hablar con los abuelos, con los padres. Hoy creo que hemos perdido un poco la parte de los abuelos. No somos capaces, no creo que lo hemos perdido, pero no somos capaces de poderlo gestionar en nuestra casa. Y en Fujisawa lo que hemos hecho es, hasta hay herramientas que permiten de controlar el nivel de vida, la calidad de vida, si las personas se encuentran bien, quedándose en su casa. O sea, ya no necesitamos que nuestros padres vayan en un centro hospitalario para poder estar más cuidados, los podemos cuidar directamente en casa. Y creo que estas dos cosas son muy importantes por el desarrollo futuro. I Smart City en si mateix ja porta el concepte implícit d'evolució, perquè quan diem, val, ara ja tenim una Smart City, no, és que Smart va evolucionant, hem de seguir cada dia l'evolució. Per tant, Panasonic com s'imagina el futur més enllà fins i tot de Fujisawa, Bueno, yo creo que el futuro
una cosa importantísima es aprender de lo que estamos haciendo hoy, es nuestra prioridad. Aprender, descubrir, porque creo que lo que puede ser perfecto hoy puede serlo también mañana, siempre y cuando entendamos cómo la gente se interactúa con los aparatos que nosotros estamos ofreciendo. La ciudad del futuro será naturalmente mucho más eficiente en energía, mucho más inteligente y mucho más abierta a los cambios. ¿Se l'imagina ja vostè? Yo creo que sí, la ciudad en sí no, pero lo que podemos ofrecer sí, porque lo hemos visto en las últimas ferias. Por ejemplo, presentamos, claro, que vamos descubriendo pequeñas partes como sensores que tú puedes instalar en la habitación y que miden tu calidad del sueño, cómo duermes, si descansas lo suficiente. Antes de salir de casa, según el tiempo, tienes un espejo, y según cómo te encuentras tú, tienes un espejo que te aconseja cómo maquillarte, cómo ponerte más guapa o más guapo. Y claro, yo creo que estas son partes de la ciudad del futuro, donde todo tiene que ser más fácil. I la base de l'Smart City, doncs, és la persona? La base de la Smart City son las personas y la tecnología. Estas dos cosas tienen que ir de la mano para que podamos, de verdad, evolucionar, por lo que te decía, aprender haciendo. Doncs, senyor Scaletti, moltes gràcies per portar-nos aquest concepte de les Smart Cities i acostar-nos una mica més al futur. Gràcies. Muchísimas gracias.